¿Qué quiere decir esto? Que si imagínense llega a su oficina un trabajador diciéndole que su patrono lo despidió injustificadamente porque contrató a un familiar de alguien y que no le quiere pagar. Si nosotros ejercemos nuestra pretensión mediante el conducto equivocado, nuestra pretensión no va a prosperar. Es decir, si yo presento mi demanda ante el juez penal exigiendo que el patrono pague en este caso la indemnización, pues obviamente lo único que voy a hacer es perder el derecho de la otra parte. La pretensión tiene que ser ejercitada y deducida en un proceso ineficaz. Yo no le puedo venir a decir a mi cliente, mire, fíjese que perdimos la indemnización porque ejercí la pretensión ante un juez que no era. ¿Sí? O planteé un recurso que no era. Con eso tenemos que tener bastante cuidado. Por eso se dice que la pretensión debe ser idónea. Cuando decimos que debe ser con causa justificada, es porque existe un fundamento legal, existe un motivo que la justifica, un interés personal, legítimo y directo de quien la plantea. Recuerden que todo derecho y toda obligación se fundamenta en ley. Todo derecho subjetivo y todo deber jurídico nace de la ley. Nosotros no podemos tener un derecho que no se encuentre reconocido en la ley. No podemos exigir una obligación que no se encuentre prevista en la ley. Por eso se dice que se debe tener causa justificada. Hasta acá la pretensión. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo, licenciado, ¿qué dijo al momento de que debería de ser idóneo? ¿Me podría volver a Cuando debe explicar? ser idónea es que debe ser deducida siguiendo el procedimiento correcto. Ya que si sigo el procedimiento incorrecto, pues en este caso la pretensión va a resultar ineficaz. Si yo presento una solicitud ante un juez equivocado o siguiendo un procedimiento equivocado, mi solicitud no va a tener ningún fruto. La pretensión va a ser resuelta sin lugar, porque yo estoy planteando algo donde no corresponde. Y al momento que me notifiquen que planteé algo donde no corresponde, ya posiblemente el tiempo para exigir el derecho se perdió. Ah, muy bien, gracias, licenciado. ¿Alguien más? Licenciado, por ejemplo, los idóneos podrían ser como los errores, ¿no? O algo así. No, Alex, no. Cuando hablamos de idóneos que se debe deducir en el procedimiento o en la forma prevista en la ley. Si la Disculpe, ley, está, licenciado. si la ley establece que, por ejemplo, eh, una madre para pedir alimentos o para pedir el reconocimiento de su hijo menor de edad ante el padre, debe plantear un juicio ordinario y nosotros lo que hace, perdón, debe plantear un juicio oral. Y nosotros lo que hacemos es plantear un juicio sumario o un juicio ordinario, ahí la pretensión es ineficaz, porque por muy el hecho de que él sea el padre del menor y por mucho que el examen de ADN lo pueda ratificar, yo estoy ejerciendo el derecho por una vía equivocada. Entonces no voy a tener ningún resultado. ¿Sí? Lo mismo sucede, y esto pasa mucho, esto solo sirve para que saturemos el sistema de justicia. A mí me chocan y si el carro se da a la fuga, como solo le logré ver la placa, lo primero que hago es que voy al Ministerio Público a poner denuncia. Cuando eso no es penal, eso es civil. ¿Qué va a pasar? Se va a poner la denuncia, el Ministerio Público la traslada al juzgado y el juzgado va a desestimar y les va a mandar a decir que la ejerzan en la vía correcta. ¿Sí? Aníbal. Sí, iba a preguntar por qué existen esos plazos para exigir los derechos, si hay alguna razón técnica o Sí, tiene que haber certeza jurídica. Tiene que haber certeza jurídica. por certeza. Perfecto. Sí. Vamos a empezar a hablar entonces del proceso. Ya el caso práctico, pues ya lo vimos la clase pasada con ustedes. Cuando hablamos del proceso, tienen que tener en cuenta que este constituye uno de los pilares sobre el cual el Estado, a través de sus órganos competentes, ejerce un control jurisdiccional sobre las partes. Esto quiere decir que cuando los particulares o el mismo Estado necesitan dirimir sus controversias, pues debe sujetarse a una serie de fases o etapas previstas en la ley. De esa cuenta, el proceso
constituye el conducto o el medio por el cual se va a dilucidar o se va a tramitar ese conflicto de intereses para su solución. Lo que se busca con el debido proceso es establecer una serie de etapas ordenadas para llegar a una solución o para resolver efectiva y favorablemente un litigio. De esa cuenta, algunos autores establecen, tal como se los he colocado en pantalla, que el proceso es el resultado de una verdadera suma procesal. Es decir, nos encontramos ante la acción más la jurisdicción más la actividad de terceros. Acción, porque nosotros acudimos ante el juez a pedirle la solución de una controversia. Jurisdicción, porque el órgano jurisdiccional va a administrar justicia y va a resolver. Y la actividad de los terceros, que consiste tanto en la pretensión que ejerce la persona que presenta la demanda, como el derecho de defensa contra la persona que se presenta la demanda. Esto es el resultado del proceso, según lo que establece Cipriano Gómez Lara. También podemos mencionar que el proceso es una serie de etapas ordenadas y concatenadas que nos sirven para resolver la litis que surge entre los particulares. ¿Sí? Eduardo Couture nos dice que es una secuencia o una serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Esto hace que mediante un fallo o una sentencia que adquiera calidad de cosa juzgada. ¿Quién me haría favor de leer el artículo 12 de la Constitución? Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ahí Ninguna está bien, persona... Roselín. Bueno, Ahí está bien, muchas gracias. Si se dan cuenta, el artículo 12 regula dos cuestiones fundamentales. Por favor, le vamos a colocar un epígrafe que diga derecho de defensa y principio del debido proceso. Derecho de defensa y principio del debido proceso. Si se dan cuenta, primero que todo, reconoce que los derechos de las partes son inviolables, ¿verdad? El único que puede limitar o restringir los derechos de las personas es un juez. ¿Sí? Y solo puede hacerlo si ha seguido el procedimiento establecido en la ley. Es decir, el proceso surge como un control a la arbitrariedad del Estado. Porque no es que el Estado pueda decidir restringirnos nuestros derechos, sino que en este caso, además o adicional a los estados de excepción que regula una ley constitucional, pues solamente un juez, ¿verdad? Pero el juez no puede hacerlo arbitrariamente, sino que tiene que seguir el procedimiento, esa serie de pasos, requisitos y fases establecidas en la ley. Hay otro requisito adicional. No es que el juez o el Estado se pueda inventar un nuevo proceso. Únicamente puede hacerlo con procesos que ya existen previamente y que previamente fueron regulados en la ley. Obviamente esa ley tiene que haber sido emitida por la autoridad competente y siguiendo el proceso para su creación. De esa cuenta, amigos, se establece el proceso como un conducto para resolver el conflicto de intereses o la controversia entre las partes. Lo que va a hacer es establecer una serie de etapas que todos debemos cumplir. Etapas que van a tener un fin, que van a tener una misión en específico. Ahora bien, cuando hablamos del proceso, distintos autores todavía no se ponen de acuerdo en cuanto a su naturaleza jurídica. Algunos establecen que el proceso es un contrato, porque dicen que es un acuerdo de voluntades. Y por ende, un contrato que va a unir a las partes con los mismos requisitos y los mismos efectos que un contrato. Otros dicen que no es un contrato al 100%, sino es un cuasi contrato, es decir, un casi contrato o un contrato imperfecto. ¿Por qué se dice que es un contrato imperfecto?
Porque el consentimiento que se presta no es enteramente libre. La primera teoría nos dice que se dan todos los requisitos del contrato, ¿verdad? La segunda teoría nos dice que el consentimiento no es libre. ¿Por qué dice esta teoría que el consentimiento no es libre? Porque la persona a la que están demandando no es que acuda voluntariamente ante el juzgado a defenderse, ¿sí? Esta persona está obligada, para evitar que le limiten o restringan sus derechos, a defenderse ante el juez. No es que lo haga voluntariamente, sino que ya no tiene opción. El proceso como una relación jurídica. Estos autores establecen que los sujetos procesales se encuentran ligados entre sí y al estar unidos y concatenados entre sí, tienen facultades y obligaciones recíprocas entre ellos. Otros dicen que es una situación jurídica. Ellos manifiestan que las partes no se encuentran ligadas entre sí, sino que las partes se van a encontrar ligadas únicamente con la norma jurídica, únicamente con el ordenamiento jurídico. Otros ven el proceso como una institución, es decir, una serie compleja de actos, una institución que posee un método propio, un modo de acción unitario, creado por el derecho para obtener un fin. Y por último, quienes ven el proceso como una entidad jurídica compleja, es decir, se va a encontrar conformado por una pluralidad de elementos que se encuentran estrechamente ligados entre sí. A la presente fecha, estas son las teorías más aceptadas, todavía no se ponen de acuerdo en unificar una de ellas, sino que cada uno pues va sustentando su propia teoría y también va señalando críticas o contradicciones en las otras teorías. ¿Cuál es el fin del proceso? El proceso tiene una finalidad y esta va a ser la solución del conflicto de intereses, ¿sí? Esta finalidad se puede ver desde dos perspectivas. Desde un fin con carácter privado, es decir, para los particulares, y un fin con carácter público para el Estado y la sociedad. Desde el punto de vista del carácter público, el fin del proceso consiste en la realización del derecho y el afianzamiento de la paz social. Es decir, en el respeto de las leyes, y ese respeto de las leyes va a generar que exista paz y armonía social, ¿sí? Una convivencia pacífica. El fin desde el punto de vista privado se va a dividir según la pretensión o según el derecho que se esté ejercitando. Para el actor, que es la persona que presenta la demanda, va a tener un fin muy diferente que para el demandado. En el caso del actor, le va a servir como un instrumento que le va a permitir obtener una decisión del juez. En este caso, una decisión que satisfaga su pretensión. En el caso del demandado, obviamente, como es una persona a la que se le está exigiendo algo ante un órgano jurisdiccional, en este caso el proceso se va a constituir como una garantía. ¿Pero una garantía de qué? Una garantía para evitar que el juez abuse de su autoridad y que el actor cometa ilegalidades, porque el debido proceso va a establecer una serie de pasos que todos debemos cumplir. Es decir, el juez no lo va a poder condenar solo así al pago o a efectuar la obligación. El juez va a poder resolver el conflicto y va a poder determinar que debe cumplir su obligación después de haber seguido una serie de etapas, de plazos, de requisitos, donde se le permitió defenderse. Es decir, para el demandado va a ser una garantía contra la arbitrariedad tanto del juez como del actor. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay Licenciado, alguna duda disculpe, o alguna pregunta? ¿Sí, Manuel? eh, el derecho de defensa, ¿cómo digo que era el otro principio de legítima defensa, ¿no? No. Principio del debido proceso. Del debido proceso. Gracias. Para servir. ¿Alguien más?
La clasificación del proceso la vamos a desarrollar la siguiente clase porque es un poquito extensa y de igual manera pues vamos a ir dando ejemplos prácticos de cada uno de ellos. Vamos a continuar hablando con lo que son los elementos del proceso. Los elementos del proceso son dos, el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Cuando nos referimos al elemento subjetivo, nos estamos refiriendo a las personas o a las partes o a los sujetos del derecho que intervienen en el proceso. Aquí lo vamos a clasificar en dos. Órgano jurisdiccional, que como es sabido por todos, es el órgano investido de jurisdicción. Solo vamos a apagar el micrófono, Manuel. Es el órgano del Estado encargado de solucionar la controversia o el conflicto de intereses. En este caso, pues ya saben ustedes que son los distintos juzgados, tribunales o salas, todos los órganos jurisdiccionales que pertenecen al organismo judicial, ¿verdad? Y de hecho, valga hacer la aclaración, el juzgado de asuntos municipales no puede ejercer jurisdicción. No es un órgano que se le faculte para juzgar y administrar justicia. No pertenece al organismo judicial. En la anterioridad sí existían juzgados de tránsito, por ejemplo, que hoy en día son los que conocemos como juzgados de paz. Pero el juzgado de asuntos municipales no puede ejercer esa administración de justicia. Únicamente se convierte en una etapa administrativa en la propia municipalidad. Adicional al órgano jurisdiccional, nosotros encontramos las partes procesales. ¿Quiénes son las partes procesales? Las partes procesales son los sujetos interesados en el proceso. ¿Quiénes van a ser los sujetos interesados en el proceso? Tenemos al actor o al sujeto activo, que en este caso es quien inicia o quien plantea el proceso para la solución de una controversia. Tenemos al demandado o sujeto pasivo, que en este caso es contra quien se inicia, se plantea o entabla un proceso. Y tenemos a los terceros. ¿Quiénes podrían ser terceros? Testigos, peritos, como es el caso del INASIF, por ejemplo, o si nosotros contratamos algún perito privado, como puede ser un médico forense, un perito en balística, en grafotecnia, en documentoscopía, en dactiloscopía, etcétera, ¿verdad? Son aquellas personas, los terceros, que tienen una relación directa o indirecta con el proceso. En el caso del elemento objetivo, el elemento objetivo va a estar integrado por dos. La pretensión del actor, es decir, la intención o lo que persigue mediante entablar un proceso, y la resistencia del demandado. La resistencia del demandado va a estar conformada por ese derecho a defenderse. ¿Sí? Recuerden que lamentablemente no solo basta con que nos demanden para que tengamos una obligación. Pueda que nos estén demandando sin efectivamente tener una obligación. Es decir, nos demande alguien que no tenga la razón. Existen distintas fases del proceso. Según la Licenciado, materia... disculpe, ¿Sí? licenciado. ¿Podría decirme cuáles son las dos fases del objeto o cuáles eran los objetos? Sí. Disculpe. Cuando hablamos del elemento objetivo, se divide en dos, mencionábamos. El primero de ellos va a estar integrado por la pretensión del actor y el segundo, la resistencia del demandado. Gracias, licenciado. Para servir. Vean, les decía que según la materia o el área del derecho que se trate, pues van a existir muchos tipos de procesos. ¿Sí? Cada área tiene sus propios procesos. Nosotros en materia laboral encontramos el proceso ordinario laboral, tenemos el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, tenemos el juicio ejecutivo de trabajo, está el proceso para la constitución de un sindicato, tenemos el proceso para declarar la legalidad y la ilegalidad de la huelga, el proceso para declarar la justicia o la injusticia de la huelga, etcétera, ¿verdad? De la misma manera, en el área penal. En el área penal tenemos el procedimiento
penal, el común, digamos, que es el que todos conocemos, pero adicionalmente existen otra serie de procesos. Están los procesos de cada uno de los medios de impugnación, como es la casación, como es la nulidad, la apelación genérica, como se le llama, la apelación especial, etcétera. Tenemos el proceso para la averiguación especial, el procedimiento para la aplicación de delitos menos graves, tenemos el procedimiento abreviado, etcétera, etcétera, etcétera. En el área civil tenemos el juicio sumario, juicio ordinario, juicio oral, juicio arbitral. Tenemos las ejecuciones simples, como puede ser el ejecutivo en Navidad premio. Tenemos ejecuciones especiales, como es el concurso de acreedores, la quiebra, etcétera, ¿verdad? Y así tenemos muchos procesos. En el área notarial son más de 23 trámites notariales de jurisdicción voluntaria en sede notarial. Entonces, según el área, vamos a tener el número de procesos que la ley establezca. No obstante ello, en todo proceso doctrinariamente se establecen 3 etapas fundamentales. ¿Sí? ¿Cuáles son estas etapas fundamentales? La iniciación, el desarrollo y la conclusión. Cuando hablamos de la iniciación, esta va a estar representada por la demanda para el actor y la contestación de la demanda para el demandado. ¿Sí? El proceso inicia para el actor al momento en que presenta su demanda ante el juez. Y va a iniciar para el demandado cuando conteste su demanda y se defienda. Ya sea que él acepte los hechos, que se oponga a los hechos, que contrademande al que lo está demandando, etc. En el caso del desarrollo, aquí se dice que alcanza su plenitud el proceso. ¿Por qué alcanza su plenitud? Porque cuando nosotros presentamos la demanda y cuando contestamos la demanda, nosotros únicamente estamos planteando argumentaciones. Le estamos contando al juez nuestra versión. Sin embargo, como el juez desconoce el conflicto y realmente estamos ante palabra contra palabra, el juez necesita de elementos de convicción, necesita de medios de prueba con los cuales comprobar lo que estamos diciendo. De esa cuenta, en el desarrollo, se va a alcanzar la plenitud del proceso con la presentación de la fase de prueba o los medios de prueba. Cada una de las partes va a presentar los documentos o los medios de prueba, como pueden ser testigos, peritajes, etcétera, con los cuales va a convencer al juez de sus afirmaciones y las va a validar. Recuerden que todo lo que digo tengo que comprobar. Ya en la conclusión, las partes van a efectuar sus argumentaciones finales. Una vez se ha desarrollado el periodo de prueba, pues las partes ya van a poder concluir. Y el órgano jurisdiccional, con base en lo que se dijo, con base en lo que se probó y con base en lo que se concluyó, va a poder resolver efectivamente el litigio. Estas serían las etapas o las fases básicas del proceso doctrinariamente hablando. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, asumo que no entonces. Licenciado, en la conclusión se podría decir que va también lo que es sentencia, ¿no? Eso es la conclusión, Alex, Ah, ok, gracias. para servir. Vamos a hablar ahora de las resoluciones judiciales. ¿Cuáles son las resoluciones judiciales? ¿Quién me haría el favor de leer el artículo 141 de la LOA? Artículo 141, clasificación. Las resoluciones judiciales son, inciso A, decretos que son determinaciones de trámite. Inciso B, autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o en el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Inciso C, sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley.
Gracias, Flavio. ¿Quién me haría favor de leer ahora el artículo 142? Yo, licenciado. Gracias, Karina. Plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en estas leyes. ¿Sigo, licenciado? Sí, completo. Ok. La infracción de este artículo se castigará con una multa de 25 quetzales a 100 quetzales, que se impondrá al juez o a cada uno de los miembros de un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido por causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa se hará constar en autos para el efecto de su calificación. Gracias, Karina. Vean, hay varias cosas que tenemos que considerar. Los tipos de resoluciones judiciales son 3. Decretos, autos y sentencias. ¿Sí? ¿Qué los va a diferenciar? El hecho de qué resuelve cada uno, qué decide cada uno, cuál es el efecto de cada uno y en qué plazo se va a resolver. Por ejemplo, dice, los decretos son determinaciones de trámite. En este caso, los decretos, amigos, únicamente sirven para impulsar el proceso. ¿Sí? Los decretos sirven para que el proceso se diligencie y el proceso camine. No se va a resolver el fondo. En el caso de los decretos, estos deben dictarse o resolverse a más tardar al día siguiente. ¿Sí? Al día siguiente. Yo presento la solicitud hoy. El decreto que le da trámite debe resolverse, o sea, debe dictarse hoy o a más tardar el día de mañana. En el caso de los autos, estos no deciden simple trámite como los decretos, pero tampoco resuelven el asunto principal. Lo que hace es que en algún momento se puede plantear alguna circunstancia que haga que el asunto principal no se siga conociendo y le va a poner fin al proceso. En el caso de los autos, como no deciden mero trámite para impulsar el proceso, estos deben razonarse. Es decir, debe haber un proceso intelectivo de parte del órgano jurisdiccional en el cual motive por qué se está resolviendo en determinado sentido. Estos autos deben dictarse dentro de 3 días. En el caso de las sentencias sí resuelven el asunto principal. Una vez se ha agotado todas las fases o todas las etapas del proceso. Las sentencias se deben dictar dentro de los 15 días siguientes a que se termine la tramitación del asunto. ¿Sí? Cuando algún plazo les indica a ustedes dentro de, quiere decir que desde el primer día hasta el día 15. Dentro del primer día hasta el día 3. Es decir, el auto se puede dictar tanto en el primero, en el segundo como en el tercero y es válido. La sentencia se puede dictar desde el primero hasta el 15. ¿Sí? En ese intervalo de plazo. Otro elemento importante es que esta es una regla general, como es el caso de la ley del organismo judicial. Es una norma de interpretación general. Pero si alguna ley específica dictara un plazo menor, obviamente nos vamos a lo que dice la ley específica. Les pongo un ejemplo. Ustedes recordarán cuando se divorció Álvaro Colón y se divorció Sandra Torres. Le llamaban el famoso divorcio express, ¿se acuerdan? Sí, licenciado. Vean, y ese término no es nada jurídico, o sea, eso se lo puso la prensa. Pero realmente la ley lo regula como el divorcio voluntario o el divorcio por mutuo consentimiento. La regla general para dictar sentencia en un proceso ordinario de divorcio son 15 días. 15 días. Sin embargo, cuando las partes están de acuerdo en divorciarse, el plazo se reduce a 5. Es decir, el juez va a tener desde el día 1
hasta el día 5 en que se haya terminado el proceso para poder resolver, ese conflicto de intereses. Ese podría ser un ejemplo de ello. Otro aspecto importante es el hecho de que ustedes me digan, mire, pero 25 a 100 quetzales no es nada. Tenemos que tomar en cuenta varias cosas. La ley del organismo judicial ya tiene más de 30 años, ¿sí? En aquel entonces tendríamos que revisar a cuánto estaba el dólar versus el quetzal. Otro aspecto importante es que el juez no solo resuelve un asunto, ¿verdad? Resuelve al día una cantidad infinita de resoluciones. Entonces realmente sí podría salir bastante afectado. Hoy en día el mayor problema que se tiene al resolver es la carga laboral. La carga laboral. Porque el tener mucha carga laboral, el hecho de que cualquier persona se pueda autoatribuir, tener un derecho de acudir al órgano jurisdiccional, eso hace pues que el sistema de justicia esté saturado. Y si le sumamos a ello el hecho de que el sistema de justicia no cuenta con los recursos necesarios para poder resolver un conflicto, pues ya tenemos un gran problema, ¿verdad? Un gran problema que se llama mora judicial. El organismo judicial viene funcionando desde hace 7 años con el mismo presupuesto de hace 7 años. No obstante ello, pues ya existen más de 100 juzgados nuevos, por ejemplo. Cada juzgado tiene un impacto anual de más de 7 millones de quetzales. Y si sigue funcionando con el mismo presupuesto, es un poquito difícil y complicado también exigirle al juez que pueda cumplir con estos plazos. Aunado a ello, la misma ley le da a todas las partes procesales o le reconoce una serie de garantías procesales que le van a permitir defenderse durante todo el proceso. Lamentablemente, estas impugnaciones pueden ser presentadas por cualquier persona que se encuentre dentro del proceso y no siempre se hacen en buena fe para defenderse, sino en la mayoría de los casos para atrasar o retrasar el proceso. Por eso es que no siempre se da el cumplimiento de los plazos a cabalidad. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Vean, para la siguiente clase, por favor, les va a quedar de tarea, esto no tienen que entregarlo, pero sí voy a preguntar la siguiente clase. Vamos a hablar sobre las instancias del proceso. Por favor, vamos a ubicar en nuestra legislación lo referente a las instancias del proceso. ¿Sí? Esto para la siguiente clase. También les voy a pedir que dejemos nuestro nombre completo y nuestro número de carnet en el chat de Google Meet para efectos de asistencia. Si no hay otra duda, la clase llegaríamos hasta acá. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Lick, disculpe, no sé si podría regresar a la diapositiva anterior, es que no terminé de copiar el artículo. Artículos 141 y 142 de la Ley del Organismo Judicial. Gracias, Lick. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, disculpe, ¿será que podría Licenciado, yo volver a tengo... repetir la tarea? Sí, la tarea va a ser que ustedes investiguen, eso no hay que entregarlo, solo es para poderlo comentar en clase. Que ustedes investiguen en nuestra legislación los fundamentos legales de las instancias del proceso. Armando, ¿Podría nuevamente, Lick, perdone? ustedes investiguen en nuestro ordenamiento jurídico sobre las instancias del proceso. ¿Cuál es su fundamento Perdón, legal? presentación, Lick. ¿Perdón, qué? La presentación. No lo entendí. Presenté, o sea, pasar a la siguiente diapositiva, donde está la tarea. La tarea lo que les acabo de decir, que ustedes investiguen en la legislación dónde están los fundamentos legales para las instancias del proceso. Gracias, Lick. Para servir. Bueno, amigos, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, ha sido todo por hoy. Licenciado, yo tengo una pregunta, pero fuera del tema, entonces esperaría que si no hay ninguna pregunta más de mis compañeros, podría yo plantear mi duda, ¿verdad?
pero si no es con la clase, no la vamos a resolver hoy, Alex, pero Fíjese, licenciado, es con respecto al el examen de hoy. si quiere me la puede decir de una vez, porque después de esto pasa a otra clase. Va, perfecto, licenciado. Fíjese que yo había tenido problemas para generar la boleta. Hace 3 días había venido intentando, ¿verdad?, generar la boleta y lamentablemente no podía generarlo, ¿verdad? Entonces me comuniqué con coordinación y lamentablemente no tuve una respuesta de coordinación. Entonces, Que hasta no son hoy ellos los estaba intentando. encargados, Alex. Los encargados son el control académico. Entonces sí, fue un error mío. Entonces sí, pero de Ahí, lo contrario estaba intentando. ese es el ejemplo de la clase. Dirigiste tu pretensión a donde no correspondía, entonces Sí, perdiste el derecho. la verdad sí. Y va, entonces hasta hoy estaba intentando y gracias a una compañera que me ayudó, hasta hoy logré, en horas de la tarde, logré generar la boleta y pues fui al banco inmediatamente a pagarla. Entonces mi pregunta, no sé si, digamos, a esas instancias podría optar para el examen Mira, o ya mira, no. el examen hacértelo. Ya que el sistema te reconozca el Ajá, pago, es algo que no depende de nosotros, pero yo tengo que hacer la retrasada. Ya después, si el ok. sistema no te reconoció el pago, eso lo tendrás que arreglar con la facultad. Ok, El muchísimas gracias, examen licenciado, esa hacértelo, era mi duda. porque después de la fecha programada, o sea, de retrasar, no hay que se por ahí. Sí, correcto, correcto, eso sí, claro, entendido. Va, gracias, licenciado. Hacete el examen. Gracias. Bueno, amigos, entonces pasen una buena noche, los veo en la siguiente clase, les deseo lo mejor.